Hola, ¿cómo están Natalia, Claudio y todas las personas que nos están escuchando y viendo? Estamos acá nuevamente en un podcast de la Revolución Humana. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify y también ver en YouTube. Y estamos muy contentas porque seguimos con los invitados y las invitadas en aquello de que esta revolución se hace en comunidad y en red. Y bueno, y nos encanta encontrarnos con personas que también están haciendo esta revolución, que resonamos juntos y juntas en esta revolución. Entonces, sin más, hola Natalia, hola Claudio. Le Hola, vamos Graciela. Hola. Hola, Claudio. le vamos a dar la palabra, si les parece, a nuestro invitado Claudio para que se presente. Vamos a conversar, acá estamos mate mediante, y también para que nos cuente qué entiende él por esto de la revolución humana, si le resuena, qué le parece, y de ahí todo lo que le dé ganas de compartir con nosotros. Bienvenido, Claudio. Bueno, Graciela, muchas gracias por la invitación, Natalia también, y bueno, felicitarla por esta instancia que me parece muy interesante y muy rica poder compartir a través de estos podcasts una visión distinta sobre lo que acontece hoy en día, ¿no? En el momento histórico que estamos viviendo como humanidad. Me parece muy interesante que se pueda expandir eh, otras perspectivas, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, lo que yo hable ahora tenga que ser así, sino que es una manera de ver y que he ido tejiendo, digamos, y alimentando en estos últimos años, sobre todo de mi vida. Y bueno, en esta instancia acá con ustedes la voy a compartir un poco, así que gracias por la oportunidad también de poder compartir con ustedes y con el público que las escucha, este, bueno, esta perspectiva. Bienvenidos Bueno, nuevamente y gracias a vos por querer compartir esta perspectiva con nosotros. Y como te decíamos, o como te decía recién, ¿qué es para vos la revolución humana? bueno, interesante, interesante. El otro día cuando me hiciste la invitación y veía el título, me encantó. Pero después cuando empecé a pensar y a sentir, a ver por dónde se va, para dónde empezar a abrir puertas para un abordaje de una temática tan amplia, ¿no? Este, bueno, una revolución humana, sí la he estado viendo en el último tiempo, al transitar un camino personal. Entonces, al transitar un camino personal, empecé a ver de manera distinta, ¿no? Porque es como que vas hacia adentro y vas viendo cosas internas que te hacen cambiar de alguna manera los lentes, la perspectiva con la que uno ve el mundo, ¿no? La realidad. Particularmente, a mí me hizo un clic muy grande por allá por el año 2016, que un amigo me mostró un video, un documental en YouTube que se llama Zeitgeist, no sé si lo conocen. Bueno, es un documental que habla sobre Dios, sobre el 11 de septiembre y el sistema económico mundial. O sea, como temas totalmente así, nada que ver entre ellos, y que yo no sé por qué estaba mirando eso. Él me dijo, tenés que ver este documental, tenés que ver este documental. Me puse a verlo y claro, era Dios abordado desde múltiples culturas, religiones y bueno, mostrando distintas perspectivas en cuanto a esas tres temáticas. En definitiva, lo que me pasó es que al ver eso, se me empezó a romper creencias que tenía referente a esas cosas. Más allá de lo que yo pienso hoy en día a partir de eso y lo que haya ido viendo, lo que me generó un gran impacto fue cómo se me rompieron estructuras al ver ese documental. Y al romper esas estructuras, se empezaron a abrir puertas que estaban como ligadas
tanto a lo externo como a lo interno. Y me empecé a dar cuenta de que tenía creencias sobre mí y sobre la realidad que estaban fijas y que yo las creía como únicas. Entonces me empecé a dar cuenta de que había como un sistema, como una matrix, ¿no? Y entonces ahí empecé a ver de otra manera la realidad, ¿no? Entendiéndome a mí en este contexto particular, en este contexto sociocultural donde estoy, en el mundo, etcétera. Entonces fui haciendo como ese ida y vuelta entre lo micro, que era yo como unidad, como una célula, y después entendiéndome en un contexto más macro, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta de que había como, recién dije, como una matrix que viene construyéndose desde hace mucho tiempo, a lo largo de la historia, producto de nuestra evolución. Y acá es donde viene el tema de la revolución humana, que creo que la revolución humana viene como de alguna manera para algo, a poner algo nuevo, distinto a lo que esa matrix que se ha tejido viene proponiendo, ¿no? Y esa matrix, a lo que me refiero es que tiene sobre todo a 4 paradigmas que leyendo sobre, bueno, está en la Biblia lo que tiene que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis, que en realidad representan a 4 paradigmas imperantes que tienen que ver con la economía, la ciencia, la religión y la política, en donde muestran de que esos paradigmas no quiere decir que no vayamos a creer en esta revolución humana, no vayamos a creer más en la economía, en la ciencia, en la política y la religión, sino que lo que se ha venido tejiendo en este entramado de la Matrix tiene que ver con una forma de creer y pensar y sentir en relación a esos paradigmas, pero que han sido como elaborados por alguien o alguienes y que vienen dados de alguna manera, entonces nacemos, crecemos, nos desarrollamos en un contexto cultural y esos paradigmas de alguna manera nos bañan y nos hacen ser en base a esos paradigmas. Entonces la revolución humana que creo que se está gestando tiene que ver con romper esos paradigmas y crear algo nuevo. Y para romper esos paradigmas, creo que la revolución humana tiene que ver con el trabajo personal que cada uno hace en darse cuenta de cómo esos paradigmas nos han hecho ser y generar conciencia. Acá introduzco como el factor clave en esta revolución humana, que es la conciencia. Ser conscientes de uno mismo, de reconocernos desde otras dimensiones del ser. Estos paradigmas, por ejemplo, nos han hecho vernos y reconocernos desde 2 dimensiones, creo yo, que es la dimensión mental y la dimensión física, material. O sea que pensamos y damos cuenta y reconocemos aquello que es tangible, que podemos ver, muy materialista desde lo tangible y que viene también un poco poniendo sobre la mesa con estos paradigmas una visión muy patriarcal, también vista desde una era de Piscis que está terminando y se está instalando la era de Acuario. Bueno, perdón que estoy hablando un poco de todo, ¿no? Dale, Pero en esta dale, visión, Está dale que bien. nos en encanta. esta revolución humana, eh, creo que el ser tiene la posibilidad de conocerse y reconocerse desde otras dimensiones distintas a estas que venía nombrando, que era la mental y la física, ¿no? Y hablo de astrología, por ejemplo, porque también en mi proceso personal, en estos últimos 3 4 años, he ido descubriendo otras dimensiones, experimentándome a mí y al trabajar con personas, mi profesión me ha permitido, soy docente de educación física, me ha permitido como ir integrando
estas dimensiones con otras personas y compartiendo estas visiones y viendo cómo eso también repercute y transforma, ¿no? Entonces estas dimensiones, aparte de la dimensión mental, física, también he incluido la emocional, la espiritual, energética, lingüística y simbólica. Y acá en lo simbólico entra justamente la astrología. No he estudiado astrología, simplemente es la última dimensión, digamos, que he incorporado en este descubrimiento personal en el último año y medio, en donde todos los días escucho astrología. Me encanta, es como que pongo play en YouTube o en algún lugar, en una charla de Instagram, es como que esté escuchando la radio. Escucho porque nuestra mente simbólica tiene de alguna manera esos arquetipos que, si bien como a nivel macro universal cada planeta representa algo, en nuestra vida personal vamos construyendo lo que cada situación, persona que aparece o situación que vivimos representa algo en nosotros. Entonces, ver esta dimensión simbólica, por ejemplo, me ha hecho ir hacia atrás y ver dónde han estado simbólicamente momentos importantes en mi vida que me han marcado y ver cómo me han hecho ser a mí, ¿no? Entonces, lo que he hecho, trabajar para resignificar esas situaciones o esas personas que aparecieron con un mensaje, ¿no? Para trascenderlo de alguna manera, resignificarlo y ahora empezar a crear, que también es lo que trae esta nueva era de Acuario, que ayer justo lo compartía con un amigo, de que habla de que la era de Acuario trae sobre todo impreso de alguna manera que tenemos la posibilidad de crear nuestra realidad. Y esto también es parte para mí fundamental de la revolución humana, ¿no? De la capacidad que tiene el ser humano de crear su realidad. Entonces, en estas distintas dimensiones que son ¿Puedo, 7, Claudio, sí, voy a dale, agregar dale. algo ahí, porque a mí también me encanta la astrología, Natalia lo sabe bien, y tratamos de no hablar mucho de estos temas para no irnos, porque si no me voy, pero Sí, ya que vos sí. lo traés y que además somos los dos de Acuario, Mm, que Acuario también tiene que ver con la creatividad y con los cambios disruptivos, y también tiene que ver con los grupos. Y de ahí también está relacionado este nuevo momento que estamos viviendo con una revolución humana, que como vos mm, bien decías, la tenemos que hacer desde las personas, primero desde cada uno de su trabajo interno y después en conjunto con otras personas, por esto este podcast y por esto traer invitados e invitadas. Y bueno, y esta es la impronta de este nuevo momento que Acuario empieza como a proponer, que la gente que sabe astrología dice que todavía no empezó, otra gente dice que mm, empezó ya hace algunos años. Pero lo último que quiero decir, bien interesante para mí, es que Plutón, que es el planeta que todo lo transforma, pero lo transforma radicalmente, es el ave fénix. mm, Estaba en Capricornio hace algunos años, está todavía, está saliendo, pero hace algunos años que está en Capricornio, que es el signo que representa las estructuras socioeconómicas, sanitarias, es decir, representa la matrix. Y mm, ahora se va a pasar a Acuario, así que todos los acuarianos preparémonos para tener grandes cambios en nuestra vida. Y bueno, y eso significa también que dónde vienen los cambios ahora, los cambios profundos en la creatividad, en los cambios, pero los cambios disruptivos, no un cambito de sí, me cambie el color de pelo, ¿no? sí, Y en los grupos, en lo que ahí las va, masas o los grupos pueden hacer en esta revolución. Entonces, bueno, eso es un aporte porque me parece que tiene ahí que va. ver. Bueno, y con esto que contás, Graciela, eh, engancho con referente a lo de los grupos, que bueno, este tiempo me ha llamado mucho la atención conocer y leer, estudiar un poco tanto de Oriente como de Occidente, y centrándome sobre todo en América, lo que ha sido la cultura ancestral, ¿no?
y ahí he podido ver mucho lo que es la vuelta a lo de la tribu, ¿no? El círculo, que ahora ha emergido mucho lo que tiene que ver con círculos de mujeres, círculos de hombres, que está buenísimo eso, porque es bien de la tribu tenía eso, el círculo de mujeres, círculo de hombres y círculos, toda la tribu junta. Y eso creo que está volviendo justo ahora, hace un ratito, antes de empezar antes de aprontar el mate para conversar con ustedes, estaba hablando con un amigo también, acerca de participar de un círculo de hombres. Este fin de semana tuvimos una experiencia, nos fuimos 6 amigos a La Paloma y fue algo muy sanador. Surgió algo así como un encuentro, pero empezamos a hablar y a entendernos, vernos espejados en las situaciones o desafíos que está teniendo el otro y de alguna manera cómo resonaba en un otro, ¿no? Y hemos pasado hablando toda la semana en un grupo de WhatsApp acerca de cosas que quedaron como expuestas y latentes para uno verlas, buscarle de alguna manera una resolución o sanación a eso, y ha sido muy, muy revelador, ¿no? Entonces, nada, esto como de lo que hablabas recién de lo de grupo, ¿no? De grupo, cómo eh, resignificar el valor de eso que tiene lo grupal, ¿no? Y bueno, como también parte de la revolución humana, todo eso, ¿no? Que en definitiva es llevar conciencia a uno mismo, verse, comprenderse, como eso que ha estado ahí como de alguna manera limitándonos, nos hace ser, ¿no? Verlo en uno para después poder ser con otros. Y si cada uno toma su compromiso, su parte de poder sanar y poder comprenderse a sí mismo de cómo eh, está siendo de ser. Bueno, acá también, ahora abro un paréntesis en cuanto a esto del ser, cómo eso nos ha limitado y cómo eso al sanarlo, de alguna manera sana la red, la tribu, ¿no? La sociedad, la familia, el clan. Este, Esto del clan ahora me lleva a una serie que me recomendaron hace poco, Mi Otra Yo, una serie turca que hablaba sobre las constelaciones familiares y cómo mueve, es impresionante. Cómo alguien del clan mueve algo y eso hace que de alguna manera todo el árbol genealógico o, o el grupo de trabajo o el equipo deportivo o la sociedad también sane de alguna manera. Este, Cuando estuve estudiando en Barcelona 2017-2018, fui a estudiar una maestría en gestión deportiva y producto también de haber sido policía en un momento y ver todo lo que es una estructura jerárquica, me di cuenta de que socialmente tenemos como la idea dentro de esta matrix de esperar que nuestra vida se resuelva por algo que viene de arriba, no Dios en este caso, sino como un gobernador, un intendente, un presidente, un programa, un plan que nos salve. Y estudiando gestión allá en Barcelona, me mostraron que hoy en día como que las organizaciones tienden a ser no jerárquicas, sino como más chatas en cuanto a la estructura y que la solución, se habla mucho de la proactividad, ¿no? De que cada uno tome su propio empoderamiento para ser partícipe de las soluciones que van de alguna manera a solucionar, valga la redundancia, los problemas que se presentan. Entonces esto lo llevé, lo traje a mi vida, digamos, personal, y es esto de lo que hablaba de la conciencia. Ya no esperar de que el gobierno o el presidente o ciertas medidas solucionen mi vida, sino que
siendo consciente, yo como individuo, como célula de este tejido, solucione a través de la sanación, de la comprensión, de la conciencia, y eso a partir desde mi conciencia sane la red de alguna manera, ¿no? Mis vínculos. Nada, fue algo como que traspolé desde lo profesional a lo personal, ¿no? Y esto también tiene que ver con la revolución humana para mí. Tiene que ver con justamente tomar conciencia de, de la oportunidad y la importancia que tenemos como individuo. Porque si esperamos desde arriba, es como que somos considerados como una masa, ¿no? Si bien somos una masa, pero en el momento en que yo tomo responsabilidad de mí mismo, eh, tengo otro empoderamiento. Ya no me veo como parte de un todo y esperando, estar en espera, sino que al tomar conciencia de mí mismo y de eso que está en mí, que sé que si lo sano y de alguna manera lo resuelvo, por decir de otra forma, también está aportando al tejido, digamos, a la sociedad, a la familia, al grupo que integre. Bueno, eso como una ficha también que me cayó desde lo profesional a lo, a lo, a lo personal. No sé Bueno, si me ahí quieres preguntar. no, un par de comentarios nomás. Por un Ujú, lado, esto que decías vos de, bueno, todo lo que dijiste de revalorizar el poder interno que tenemos ujú, y trabajar el ser, y esto que planteabas de los círculos de hombres y de tu experiencia en La Paloma el fin de semana. Bueno, también siempre lo hablamos con Natalia referido más a lo emocional y a cómo ujú, también los hombres, porque también se habla vos hablaste también del patriarcado, ¿no? De que las sí, mujeres recuperemos ese poder que durante esta Matrix ujú, nos aplanó porque, bueno, era ujú, demasiado explosivo el poder, demasiado poderoso, valga la redundancia. Pero bueno, también los hombres están recuperando el sentir, el animarse ujú, a sentir. Y ahí ujú, yo creo que es como la conjunción perfecta, ¿no? Es decir, las mujeres nos aplanaban el poder, pero bueno, podíamos sentir, y bueno, pero bueno, los hombres recuperando el sentir me parece re interesante. Y después lo ujú, otro, lo del clan, que con Natalia creo que nos reíamos y nos mirábamos ahí porque sí, somos primas, nosotras dos somos primas, entonces si ujú, sabremos de hacer movimientos ujú, para mover todo el clan, esperemos que el clan se esté moviendo, pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo y después se verá. Entonces, como bien interesante esos dos comentarios. No sé, Natalia, si vos querés preguntar algo o reflexionar. Sí, bueno, agradecerle primero a Claudio porque me encanta cómo nosotras nos abrimos a compartir esto y cómo van llegando las personas ¿no? que resuenan con nuestra experiencia y con este camino. Y claramente, mientras Claudio hablaba, ¿no? Le veía la resonancia en muchas cosas. Esto de hacernos responsables, ¿no? Y cómo hacernos responsables es empoderarnos, porque y darnos cuenta cómo antes estábamos poniendo el poder afuera, pero lo hacíamos ujú, nosotros, eso no es real, nosotros lo veíamos así y lo hacíamos así, bueno, porque sí, porque fuimos como me gustó esa expresión que usaste, Claudio, ¿no? Como bañados por los paradigmas, por ujú, ciertos paradigmas, y bueno, em, empezar a hacernos responsables implica inevitablemente romper esos paradigmas, ¿no? Pero ujú, de los cuales nosotros, o a los cuales nosotros adheríamos, ¿no? ujú, De forma quizás muy inconsciente, pero una vez que empezamos a observarnos, a mirarnos, eso se empieza a hacer como muy claro, ¿no? Aquello que yo decido creerme condiciona
mi percepción de la realidad, pero no solo mi percepción de la realidad, sino la realidad que yo estoy creando. Y ahí me doy cuenta que si yo tengo la capacidad de crear esa realidad, que quizás era una realidad llena de limitaciones, pero porque yo la estaba creando en base a creencias limitantes, ¿sí? Bueno, creo que lo maravilloso de eso es descubrir y conectar con la capacidad, yo estoy creando mi realidad. ¿Cómo sería crearla desde otros paradigmas que no sean esos paradigmas que claramente cuando profundizamos en ellos se basan en el miedo y la separación, ¿no? Y eso que traías también con Graciela, ¿no? Del valor del encuentro con el otro y la oportunidad del encuentro con el otro, porque en el encuentro con el otro, sí, claro que yo puedo sanar, voy a sanar y voy a contribuir, si se quiere, a la sanación del otro, sanando yo, porque nuestra mente es una. Eso es lo que empezamos a darnos cuenta cuando empezamos a mirar hacia adentro, a conectar con nosotros, y desde esa conexión, el encuentro con el otro, nos empieza a mostrar que nuestra mente es una. Y las oportunidades están ahí, ¿no? Tanto en el clan como en los grupos, como... Bueno, los hombres obviamente fueron bañados con ciertos paradigmas o con el paradigma acentuado en ciertas ¿no? Creencias y demás, y que hasta ahora nos condicionaban, pero bueno, eso es porque no nos hacíamos responsables. Era como no hacernos responsables, ponernos en esa situación de víctimas o dependientes del afuera o de los demás, nos llevaba a renunciar a nuestro poder de crear nuestra vida y de que cada experiencia sea una oportunidad de autoconocimiento y de liberarnos. Yo creo que romper los paradigmas a la vez es ser más libres, ¿no? Libres de ser Sí. sin esas creencias limitantes. Sí. Primero hay que hacer conciencia, ¿no? Que en esto de que Exacto. también vemos Sí. cortito, y le doy la palabra a Claudio, que nos quedan pocos minutos, pero en esto de que en realidad vemos gentes en diferentes etapas de este proceso, y realmente podemos ver, no por hacernos las superadas, pero realmente vemos gente que todavía no es para que no se sientan culpables, quiero decir, de no poder verlo aún, porque es un proceso donde la conciencia nos vamos acercando, hay que quererlo, hay que responsabilizarse, pero es Sí. un proceso que puede llevar su tiempo, que hay que hacerlo autocompasivamente, como decimos siempre. Y bueno, y de a poquito animarnos. Y yo creo que este ejemplo que dio Claudio es importante, que a veces es un video, a veces es un podcast, a veces es una charla con alguien que hay como una estructura que sentimos que se rompe y que empezamos a ver cosas que hasta ese momento no veíamos. Y es un poco el objetivo también de estas instancias. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Claudio, esta charla que estamos teniendo? ¿Qué te queda por decir? Una cosa que me gustaría también que aclararas es con qué instrumentos, con qué herramientas vos has Bien, construido, has generado para hacer la revolución desde tu lugar. bien. Voy a contar una breve cosita que me quedó ahí sobre lo que ustedes han conversado ahí este ratito, que es otra película también que me hizo otro clic, que fue Lucy, no sé si la conocen. La conozco, pero Eh, no la vi. Ahí va. Bueno, es una película ahí que está buenísima, no la voy a spoilear, pero en un momento trabaja Morgan Freeman y hace su papel es de un docente universitario y está hablando de la capacidad cerebral del ser humano. Entonces, en un momento muestra en una proyección toda la belleza que tiene el ser humano, la naturaleza, todo lo que hay sobre nuestro planeta,
y cómo eso muchas veces se nos escapa de percibirlo, porque dice que el ser humano en todo este tiempo ha estado más centrado en el tener que en el ser. Y eso me hizo tremendo clic porque me llevó a revisar muchas cosas que incluso tenían que ver, por ejemplo, en sentirme suficiente o insuficiente, ¿no? Por ejemplo, en uno de los paradigmas, esto que tiene que ver con lo económico, me empecé a dar cuenta de que mi mente siempre estaba como en un estado de carencia, de insuficiencia, ¿no? Porque mi mente justamente estaba bañado por ese paradigma que tenía que tener. Tenía determinada edad con lo que se espera culturalmente, no lo estaba cumpliendo, no estaba teniendo, por ejemplo, una casa, un auto, una familia en determinado momento y la frustración estaba apareciendo y corté con eso, porque me di cuenta de que estaba centrado desde esa visión, desde ese paradigma y empecé a centrarme justamente en el ser, en que aflorara otra cosa, la esencia de nosotros que no estaba siendo vista, reconocida de alguna manera, producto de esta matrix, ¿no? Y que creo justamente que la revolución humana viene con esto, a cambiar justamente eso, centrarnos más en el ser que en el tener, que muchas veces, bueno, producto de la matrix también, lo que son las redes sociales y demás, nos llevan a estar todo el tiempo con esa demanda de querer mostrar lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos en cuanto ya sea posesiones materiales, o estoy en Miami, o estoy en Tailandia, eh, nos lleva a esa demanda y entrar en esa rosca mental de estar todo el tiempo consiguiendo cosas tangibles en las cuales yo pueda mostrar y que desde ahí venga determinada mi valía, dejando relegado lo que es la esencia, ¿no? Bueno, en cuanto a las prácticas, Graciela, lo que me preguntabas, en los últimos años he ido como incorporando cosas que me han llevado justamente a conectar con esa esencia del ser. Empecé con la respiración. Empezaba a respirar 10 ciclos de respiración. Empecé en el 2017, respiración a la mañana antes de desayunar. Luego empecé con una metodología, respiraciones Wim Hof. Hay millones de formas de respirar de manera consciente, que algunas consiguen cosas, como por ejemplo esta respiración método Wim Hof, es un holandés que creó esta metodología, ayuda a fortalecer el sistema inmune, más allá de lo que es mejorar nuestra capacidad respiratoria, fortalece el sistema inmune, ayuda a lo que es el control mental. Después empecé con la meditación, escuchando audios en YouTube, y luego apareció una colega que me habló sobre la meditación trascendental, que es una meditación que tiene un mantra propio, lo cual tuve que venir acá en Montevideo, yo estaba viviendo en Maldonado en ese entonces, y un maestro en 5 días me dio un mantra personal. Entonces es el mantra que repito en los 20 minutos de meditación a la mañana y a la tarde. Luego también incluí lo que es el contacto con la naturaleza, hago movimiento, no es que hago ejercicio físico para matarme, sino que hago movimiento y me gusta hacerlo en pequeños bloques. En mi casa, que trabajo mucho de la computadora, y meto como, yo llamo como pastillas de movimiento en el día, 5 minutos de movimiento a la mañana, mediodía, y 3 o 4 veces en la semana me voy acá cerquita al Parque Rodó, descalzo, grunding, contacto. Grunding es una técnica también de el contacto con el suelo, la tierra, para intercambiar los iones negativos positivos, producto de cuando, por ejemplo, uno está muy en la rosca mental, nos estresamos, cortisol en nuestro cuerpo se carga de una frecuencia determinada, entonces hay contacto con la tierra, intercambiamos y la tierra nos renueva, nos regenera la energía. Bueno, esas son como más o menos las prácticas habituales que tengo en el día. También he incluido, por ejemplo, el tomar sol 20 minutos, vitamina D. Lo hago al amanecer, cuando el sol está saliendo, o si no al atardecer. Yo acá tengo una terraza que me permite ver el ocaso, la puesta del sol.
y tomar contacto con el sol nos ayuda también a eso. Ustedes fíjense, las personas que pasan mucho rato encerradas, que no tienen contacto con el sol, con la naturaleza, que su tez, su piel se carga de otra coloración y es producto de que justamente no están teniendo lo que nos da vida, que nos carga de energía vital, que es el contacto con el sol. Esas son prácticas que, bueno, cualquiera puede poner en práctica justamente en cualquier momento, tan sencillas como contacto con la naturaleza, sentarse y hacer 10 ciclos de respiraciones, meditar. Hay millones de meditaciones guiadas en YouTube. Y bueno, que esto que conforma una práctica que he ido incorporando a nivel personal, lo he compactado, digamos, y lo he hecho como en un formato paquete taller, que es lo que estoy compartiendo hace 2 años con distintas personas en el ámbito educativo, con adolescentes, abierto al público. Y bueno, cada 2 o 3 meses hago esta instancia de taller que le he llamado Experiencia Viva, en donde durante 4 horas vivimos distintas experiencias, ya sea desde el arte, de la respiración, de la meditación, contacto con la naturaleza, el círculo alrededor del fuego, la poesía, la meditación. Es como que la persona logra tomar conciencia de sí a nivel individual en ese momento y a nivel grupal, porque se genera algo muy lindo a nivel grupal, y que luego las distintas actividades que propongo en el taller pueden ser tomadas como hábitos saludables en su vida. Muy, muy, muy interesante, me encanta esa experiencia viva. Qué Eh, ¿cu- bueno. ¿Cuándo tenés la próxima instancia para invitar a las Bueno, personas? la estoy planificando. Vengo haciendo un formato que lleva ya 14 ediciones a lo largo de 2 años, que fue, siempre digo que es como una obra que le he ido dando forma, y recién este año tomó como la forma que es reproducible en cualquier lugar, si bien al principio estaba como probando y demás, pero ya quedó configurada. Experiencia viva, renacer se llama, porque simbólicamente en ese tiempo de ese taller vivimos como un renacer, vamos repasando distintas partes de nuestra etapa nuestra vida y van surgiendo cosas que ponemos en palabra y compartimos con los demás. Ahora voy a poner en marcha Expedición Marindia, se llama, El llamado de la tierra, que es una experiencia de taller, pero al aire libre en Marindia, en un contexto. Vamos a recorrer un camino verde que empieza en un lugar y termina en la playa, y van a ir sucediendo distintas cosas en ese trayecto. También dura más o menos 4 horas y va a ser a principios de octubre que va a ser puesto en marcha Bueno, para tenemos hacerlo. tantas cosas para hacer, Natalia, que tenemos que seguir anotando. Estaba esperando, cuando era la fecha, estaba ahí ya fijándome la agenda. Sí, 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 sí. Ahí va, tenés que venir, porque Natalia ahora está allá por el norte, vive un poco entre el sur y el norte, entonces en octubre venite para ir a esa experiencia. Bueno, estamos en hora, súper interesante todo lo que compartimos, la verdad que podríamos hablar 2 horas más. Nos Seguro. hemos frenado tanto Natalia como yo que hablamos bastante y estos temas nos encantan para darte el espacio, Claudio, y que vos puedas compartir. Esperamos que te hayas sentido cómodo y que te quedás con ganas de decir algo, sentís que para una primera vez está bien por acá. Sí, sí, estuvo muy rico todo lo compartido, y sí, comparto con vos de que podemos hablar mucho más, pero creo que más o menos ahí fue presentado la idea, por lo menos desde mi perspectiva, lo que es la revolución humana y que está haciendo. Este, Como para darle cierre, digo que me siento como yo vivo esto como una película, en verdad. Me siento privilegiado de vivir este momento tan particular de la historia de la humanidad, esta transición que estamos viviendo y esta posibilidad, esta oportunidad de haber visto lo que fue pertenecer a la Matrix, digamos,
y todo esto nuevo que estamos creando que ni nos imaginamos y hasta ahora no he escuchado a nadie que pueda predecir o visionar de manera como certera lo que se viene, porque es impensado para el ser humano todo lo que se viene. Así que nada, eso, me siento como privilegiado de poder vivir este momento y bueno, ni hablar de poder compartirlo en este espacio con ustedes y nada, me alegro mucho que hayan resonado con esto y bueno, que lo puedan compartir con más personas. Bueno, creo que nada más para decir, ¿no, Natalia? Todo dicho. Bueno, no, porque como decía, yo seguiría hablando y creo que bueno, como para un primer encuentro con Claudio y para hablar de la revolución humana y su experiencia de forma así como más global, más general, pero seguramente se nos van a ocurrir algún tema, Claudio, que podamos compartir más en profundidad en un próximo episodio. Y bueno, porque además me quedó resonando algo, que cuando decías lo de que estábamos enfocados en tener y no en ser, y bueno, es que yo vengo viendo que... y creo que también le toca a Graciela, ¿no? Que se dedica al tema profesional y eso como que está muy vinculada a ese tema, que también estamos muy identificados con el hacer y no con el ser. Además de con el tener, ¿no? Total. Y creamos una identidad en torno al hacer, ¿no? Y no al ser. Así que por lo pronto eso lo dejo picando ahí. Y Quedaría. planificamos 2 o 3 podcasts más con Claudio. Sí. Bueno, Bueno, a las órdenes. Me encanta vamos a seguir estar en conversando. contacto. Para las personas que nos están escuchando, en la descripción del podcast van a estar las redes sociales para que sigan a Claudio. Y bueno, y a sus actividades, y queda la invitación hecha como proponía Natalia para próximos encuentros. Agradecerles bueno, primero a ustedes dos, obviamente, a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana. Gracias Hasta el a próximo todos. episodio. Nos vemos Gracias a la Gracias, ustedes próxima. también. Claudio. Gracias, Que pasen Natalia. bien. Chau, chau. Chao, chao.